El niño del telar, segunda mitad del siglo XVIII. Yo no soy esclavo, pero mi papá sí lo es. Como mi mamá es indígena y los indígenas son libres, yo también lo soy. Si mi mamá hubiera sido esclava, yo también lo hubiera sido. Pero gracias a la Virgen Santísima del pueblito, no lo soy. Nosotros vivimos con mi papá en un obraje. En la familia solo somos 3. Josep, que es mi papá, Rosa, mi mamá, y yo, que también me llamo Josep. Nuestro hogar es un obraje. Un obraje es una casota muy grande como una fábrica, donde se tejen telas de lana. Las telas salen del trabajo sobre un telar. En el obraje viven muchos de los trabajadores. Algunos de sus oficios son el de tejedor, perchero o hilador, entre otros. Mi papá es nada menos que uno de los maestros tejedores. No es un simple trabajador o un aprendiz. Es un maestro. Para eso realizó un examen y lo pasó. Para llegar a ser un tejedor, tienes que estudiar antes, más o menos 3 años. Tus papás te llevan a un obraje y luego, frente a un notario público, hacen una escritura de aprendiz. Esto es como un contrato en el que se compromete el dueño del obraje a enseñarte el oficio. Mi papá primero fue aprendiz, luego tejedor y luego, como ya era muy bueno para eso, hizo su examen de maestro. Los 3 años de aprendizaje te los pasas encerrado en el obraje porque no te dejan salir igual que a muchos trabajadores. Como mi papá es esclavo, él tampoco puede salir. Existen personas que nos vigilan para que no nos salgamos y el mayordomo o administrador es muy enojón. El obraje en el que yo vivo con mi papá le pertenece a una señora que es la ama. Se llama doña Irma Hidalgo. Es una señora igual de enojona que el administrador. En cambio, su papá, que en paz descanse, porque ya se murió, era don Lorenzo Hidalgo. Un amo muy bueno. A mi papá siempre le decía, hola Onofre, porque así es su apellido. Los maestros tejedores son los más importantes de los trabajadores. Ganan a la semana 3 pesos y 4 reales. Muy buen salario. Mi papá eso gana, pero como es esclavo, su ama recibe ese dinero. Nosotros extrañamos mucho a don Lorenzo, porque él sí quería mucho a mi papá y le había dicho que cuando él muriera mi papá quedaría libre. Pero como a don Lorenzo lo sorprendió la muerte, no hizo testamento y mi papá se quedó de esclavo. Yo le pido que le diga a doña Irma, pero a ella no le importa. Como yo ya tengo 10 años, la semana que entra me van a llevar al notario para hacer mi escritura de aprendiz. Quiero estar siempre cerca de mi papá y ser tejedor como él. Luego que entró Josep de aprendiz, ya no se divertía tanto como antes, porque tenía que trabajar casi todo el día. Los levantaban desde que el sol salía, luego les daban un rato para comer y regresaban a trabajar hasta que el sol se metía. Lo bueno es que el domingo los llevaban a misa. Yo todavía soy un poco torpe con las manos. Un día que estaba trabajando y me resbalé, para no caerme me agarré de la tela, que se cayó junto con unas tablas del telar. El mayordomo andaba por allí y me vio. Le dio tanto coraje mi torpeza que me gritó y me jaló de los cabellos. Mi papá le dijo que me soltara, pero como es un esclavo, se enojó más el mayordomo y le dijo, «Cállate, Josep, que no somos iguales». Pero mi papá le contestó, «No somos iguales porque ustedes no me dan mi libertad que mi amo don Lorenzo me prometió, pero sí somos iguales». Todos los trabajadores guardaron silencio. Pobre de mi papá, ahora sí le iba a ir muy mal y todo por mi culpa. Al día siguiente llegaron por él y se lo llevaron a la cárcel real. Mi mamá fue a ver qué pasaba. Yo no pude ir porque si me salgo del obraje me acusan de oír y luego me van a castigar peor. Nadie le quería decir nada a mi mamá. No sabía dónde estaba mi papá. Luego localizó al corregidor
quien le informó que estaba acusado de haberse fugado del obraje. Además, que cuando lo atraparon había dicho cosas horribles en contra de la Santísima Virgen María. Por eso lo acusaron ante el Tribunal de la Inquisición, que es un juzgado que investiga los delitos contra la fe católica. Mi mamá anda como loquita, buscando quien nos ayude para sacar a mi papá de la cárcel real. A diario rezamos mucho y yo hago muchos sacrificios de obediencia para que la Santísima Virgen ayude a mi papá. Nos dijeron que mi papá, por medio de un abogado que le pusieron en el mismo juzgado, envió una carta al mismísimo virrey conde de Revillagigedo explicándole lo que había pasado y pidiéndole que le diera verdaderamente su libertad como le había prometido el amo don Lorenzo. Como mi papá es grande de edad, se enfermó en la cárcel. Nosotros seguimos rezando para que Dios lo ayude. ¿Qué más podríamos hacer? Pasaron varios meses y apenas tuvimos noticias de mi papá. Una comadre de mi mamá, que es sirvienta de la ama, le dijo que andaban preguntando en la casa de doña Irma unos señores por mi papá, porque les habían pedido que investigaran para ver si era cierto que don Lorenzo le había prometido la libertad. Pero no supimos qué había pasado. Luego nos dijeron que mi papá salió de la cárcel, pero no llegó al obraje. Mi mamá estuvo preguntando por todos lados y nos enteramos que lo vendió la ama doña Irma al obraje de don José Gómez, que está en la calle que da al río. Mi mamá luego se fue para allá y como es su esposa la dejaron verlo. Ella sí puede entrar allá, pero como yo estoy de aprendiz aquí no puedo salir hasta que pasen los 3 años. Mi mamá, como es libre, ella sí puede entrar y salir. Mi papá nuevamente escribió una carta al virrey pidiéndole que lo dejara a él comprar su libertad, pues ya lo habían evaluado en 100 pesos, o sea que alguien por 100 pesos podía comprar a mi papá. Le suplicó al virrey que lo dejaran comprar su libertad abonando lo que le daban de sueldo. También pidió que le regresaran al obraje de doña Irma, porque en este lo trataban muy mal y no podía estar con nosotros, que vivimos en otro obraje. Mi papá deseaba mucho ser libre y estar con nosotros. Mi mamá trató de hablar con doña Irma para decirle que por favor mejor lo regresaran por lo menos aquí, a este obraje, para que estuviéramos todos juntos. Ella dijo que no. Habló muy mal de mi papá y dijo que era mentira que don Lorenzo le quisiera dar la libertad. Por eso ella nunca se la daría y además ya lo había vendido. Hace como un mes nuevamente andaban los inspectores preguntando en la casa de doña Irma por la situación de mi papá. Del Tribunal de la Inquisición enviaron al alcalde de aquí de Querétaro, don Manuel Quintana, a preguntar. Doña Irma les garantizó que mi papá estaba muy contento en ese nuevo obraje y que ya entendía perfectamente que no tenía ninguna prueba que demostrara que don Lorenzo le quería dar la libertad. Los tranquilizó y les dijo que fueran a informar al Tribunal de la Inquisición que todo estaba muy bien y en orden, que mi papá estaba más que contento en este nuevo obraje y hasta le había mandado dar las gracias por pasarlo allá. Los inspectores informaron al Tribunal del Santo Oficio y todo quedó en paz. El virrey les dijo que si el esclavo tenía cómo demostrar la promesa de don Lorenzo, de inmediato lo dejaban libre. Todos sabían que era imposible y se quedaron tranquilos. Yo acabo de cumplir mis 3 años en el obraje. Salí y junto con unos tíos indígenas, hermanos de mi mamá, pusimos unos telares y ahora hacemos telas. Mucha gente tiene en su casa un telar y lo trabaja. Con mi mamá y mis tíos trabajamos mucho. En la tienda de don Julián nos compran la tela que hacemos. Él nos vende el hilo de lana y nosotros lo tejemos. Como vivimos muchas familias juntas y todos nos quieren ayudar, no pagamos ni nuestra comida. Mi mamá y yo estamos juntando todo el dinero que ganamos. Ya tengo 15 años y acabamos de juntar 100 pesos. Hoy en la mañana fui al obraje de don José Gómez. Le dije que queríamos comprar a mi papá. Como es un poco viejo, pues ya tiene 60 años,
A don José le pareció muy bien porque ya no trabaja tan rápido. A fines de este mes contratamos la escritura de liberación de mi papá. Hoy cumplí 16 años y soy el muchacho más feliz de Santiago de Querétaro. Estamos todos juntos, mi papá, mi mamá y yo. Nos ha ido muy bien porque con mi papá en casa ya hasta juntamos para comprar un pedazo de solar de mi tía, en donde haremos nuestra casa. Ahora sí, soy muy feliz.